Para los que toman nota, el tema es prepárate para ir a lugares a donde no has estado antes, porque Dios lo ha dicho. Lo repito, prepárate para ir a lugares a donde no has estado antes, porque Dios lo ha dicho. Vayamos a Josué. El lema de ese avance fue nuevos tiempos, nuevas conquistas. ¿Cuánto quieren de eso? ¿Cuánto reciben de eso? Josué 3, por favor. Josué capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 5. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Ay, pero que haya gozo. Josué se levantó de mañana. ¿Se levantó de qué? De mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ello, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos, no os acerquéis, 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, digámoslo juntos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu propósito, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por lo que has declarado sobre Misión Suramérica. Somos tu iglesia, Señor, y aceptamos el reto. Señor, toma el control de esa enseñanza, que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo. Yo me sujeto a tu señorío, Señor, y abre el entendimiento de cada uno de nosotros, los ojos, el corazón, todo nuestro ser, Señor, a lo que tú quieres hablar en esta mañana. Amén. Bueno, en este capítulo de Josué, como lo podemos ver aquí en la Biblia, nos refieren la historia de Israel cuando iba de paso al Jordán para entrar a Canaán, que era la tierra prometida. Por orden de Josué, marcharon hasta el río, hasta la orilla, pero ellos no se quedaron, lo pasaron enseguida. Ellos iban obedeciendo órdenes, pero también ellos tenían claro que y habían visto el obrar sobrenatural del Señor antes, cuando abrió el mar rojo, cuando no les habían dicho nada, no les habían anunciado, sino que llegaron allí y el Señor abrió a través de la vara de Moisés, abrió el mar rojo. Pero ahora le estaban diciendo, el Señor te va a llevar al otro lado. El Señor te va a hacer pasar por caminos que antes ni tú ni yo hemos pasado. ¿Cuántos reciben esa verdad de Dios? ¿Cuántos desean que eso de verdad sea vida? ¿Cuántos están aburridos de las mismas cosas? ¿Cuántos están luchando? Porque a veces como que parece que las cosas no se dieran, pero Dios hoy
te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, yo te haré pasar por caminos que tú no has pasado. Yo estoy haciendo cosas nuevas. Estos son nuevos tiempos y los nuevos tiempos son para nuevas conquistas. Dios es la palabra de Él que es viva y eficaz. Yo realmente estoy emocionada con esto. Yo sentí que algo grande recibí en Armenia y de lo que recibí yo no me lo quiero quedar. Yo quiero en el nombre de Jesús que ustedes también reciban esos nuevos tiempos que son ahora. No es para pasado mañana o un mañana lejano, es para ahora, porque esa es la palabra fresca, la revelación fresca del Señor para ti y que está sustentada en su palabra. Porque la revelación fresca, puede haber revelación fresca, pero si no está en la palabra, es una revelación falsa. Y tú y yo tenemos que estar alertas a lo que el Señor y el Espíritu Santo habla. Esta es la estación para comunidades cristianas de fe, para conquistar lo que tú y yo creíamos inconquistable. Este es el tiempo. Igual que ellos que pasaron el Mar Rojo, nosotros hemos experimentado situaciones difíciles, pero el Señor ha abierto y acabamos de ver una puerta enorme y no la abrió de cualquier manera, la abrió de manera sobrenatural y con una respuesta sobrenatural. Muchas pensiones retenidas le fueron devueltas. Escrito está que lo que te ha robado el enemigo, el Señor te lo devolverá 7 veces, porque esa es su palabra y eso es lo que está en el corazón de Dios. Esta enseñanza, como les dije, es parte de lo que recibimos. Y el Señor tiene nuevos propósitos. Tenemos un Dios ilimitado, un Dios que no cambia, pero un Dios que quiere que sus hijos, que su pueblo viva en la plenitud que a él le costó y ganó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Yo necesito buscar la presencia de Dios. Yo necesito oír qué es lo que Dios, cómo lo va a hacer. Yo necesito sumergirme, no conformarme con que el río de su gloria llegue hasta los pies. Y si tengo tacones, ni siquiera a los pies me llega. Yo quiero lanzarme. Y Dios nos está retando a eso, a que te lances a las profundidades de su espíritu, porque en su corazón hay cosas secretas y ocultas que Él solo le dirá a los que le buscan en espíritu y en verdad. Una segunda cosa allí mismo es, necesitas oír y seguir las instrucciones de Dios. Pues Él está diciendo muy claramente, no lo conoces. Ese camino no lo conoces. Pero yo te voy a llevar. Eso nos da la garantía de la compañía de Dios en ese transitar de ir al otro lado para cruzar el Jordán. ¿Qué representa tu Jordán? ¿En tu familia? ¿Deudas? ¿Salud? La misma comunidad, una visión dada que no ves, que sale, que se hace, pero he entendido que entre más difícil, más es del Señor. Porque más dependencia el Señor quiere de nosotros a Él. Porque el que hace la obra, ni eres tú, ni soy yo, es Él. Y a veces caminamos como
el discípulo que iba en el camino de Maús, así, con él al lado, y no nos damos cuenta que él está ahí. Y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No son las cabras, son las ovejas. ¿Y por qué las ovejas lo siguen? Porque andan con él, porque tienen compañerismo con él, porque para todos lados va con él. Nosotros necesitamos, como Moisés, decir, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de este lugar, no me muevas, porque en vano es lo que tú y yo hagamos, dizque para el Señor, porque podemos estar haciendo cosas para nosotros, para que nos vean, para mostrar talentos, dones que Él nos ha dado. Pero Él nos los ha dado para que los dispongamos para la edificación de su iglesia en Barranquilla, en Malambo, en Soledad, en Puerto Colombia, en todo el departamento del Atlántico, en la región costa norte, pero también en el norte, en el centro, el occidente de todas las naciones del mundo. Porque el Dios al cual tú sirves y yo sirvo es un Dios ilimitado. Ilimitado. No cabe en esa cajita nuestra. Nuestra mente es muy pequeñito para la grandeza del poder y de lo que quiere hacer el Señor a través tuyo y a través mío. Cuando tú oyes la voz, cuando yo oigo la voz, no hay confusión. No hay temor, no hay duda, hay fuego, hay ganas. Te levanta, el Espíritu te levanta y te lanza como si tuvieras un resorte. ¿Por qué? Porque tienes tu mirada puesta en Él, porque sabes que es Él el que va a hacer las cosas, ni tú ni yo. El Señor tiene muchas. Yo le escucho al pastor cuando nos anima a contar y a decir y a hablar y a escribir las cosas que Dios hace en tu vida, en la familia y alrededor tuyo, en las células. ¿Cuántas cosas no se han compartido aquí? Y aquí tenemos hechos sobrenaturales para seguir escribiendo el libro de los hechos, como Él nos anima. Mi experiencia con Dios, una oportunidad que no debes perder, porque tu testimonio, ¿cuántos fueron edificados hoy con el testimonio de Beatriz? ¿Cuántos hemos tenido situaciones difíciles? Y creemos que nada ni nadie, que ya estamos en el físico hoyo. ¿Ustedes se pueden imaginar 20 embargos? Pero el Señor es el Señor. Y Él lo hace de manera que no podemos entender. Así que necesitamos oír, pero también necesitamos obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Isaías 55. Isaías 55. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Y qué dice? Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd
y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, ¿cómo dice? Pacto eterno, las misericordias firmes de Jehová, de David, perdón. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas veces nos dice venid? Venid y oíd, venid y oíd y recibiréis. Inclina tu oído. ¿De qué nos habla eso? Necesitamos escuchar al Señor. Necesitamos escuchar. La palabra de Dios dice que muchos se pierden porque, ¿por qué? Porque no hay nadie que les diga, porque no tienen lo que nosotros tenemos. Hay que contar, hay que buscar. Tú y yo podemos ir confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Lo podemos hacer. Si tú lo escuchas, no hay desánimo, porque el Espíritu Santo pone tal certeza y tal convicción en tu corazón que tú te lanzas. ¿Cuántos de los que están aquí se han lanzado aún cuando el resto le dice por ahí no es? Pero cuando hay la convicción y la certeza, uy, qué alegría cuando salimos con la victoria del Señor. Porque cuando el Señor habla, lo que habla se cumple. Lo que habla se cumple. Él está haciendo una invitación a los sedientes, a los atrevidos, a los violentos, al que se determinan, a los que tienen la camiseta puesta, al que no les importa nada ni nadie, sino que tienen su mirada puesta en Jesús, que saben quiénes son, para dónde va y cuál es el propósito de su vida. Dios está buscando discípulos que lo oigan, que lo sigan, pero que le obedezcan, que lo obedezcan. ¿Cuántos podemos decir, heme aquí, heme aquí? Yo quiero, Señor, yo quiero ser tenido en cuenta, que me uses, úsame como tú quieras, Señor. ¿Y esto de qué nos habla? De depender del Señor. Y depender es soltar todo lo demás. Hay una frase del apóstol Randy que me encanta. Dice, la fe no es fe hasta que sea lo último que te sustente. La fe no es fe hasta que sea lo último que te sustente. ¿Y qué es dependencia? ¿Qué es dependencia? No moverme sino con Él. Ponerlo a Él en primer lugar. El pueblo de Israel, aunque no sabía hacia dónde, cómo lo iba a hacer, avanzaron. Yo te pregunto hoy, ¿qué está impidiendo que tú avances? Porque de las cosas que también nos está pidiendo Dios es santidad. Para avanzar hay que dejar algo. ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te está estorbando? Pregúntale al Señor, ¿qué es lo que no me deja avanzar? La duda, la incredulidad, la comodidad, la pereza, el afán, la ansiedad, el pecado, las circunstancias, el que veo que no me respondes, pero tomamos la palabra que Dios le dio a Beatriz. Pacientemente esperé al Señor. Él necesita también gente de fe, gente que pueda estirar las estacas, que pueda ver con los ojos del Señor. Tenemos que entender que Dios tiene, hay una palabra que a mí me ministra mucho, entre otras, y es, Dios ya preparó obras para que tú camines en ellas antes
de la fundación del mundo. Yo muchas veces he querido hacer y actuar en mi propia sabiduría y opinión. Y he escuchado al Señor cuando me dice, tranquila Gladys, da todas las vueltas que quieres, pero tarde o temprano, aquí tienes que volver. Y un día que el Señor me dijo así, y lo vi como sentado en una de las butacas de mi sala, yo dije, yo sí soy tonta, muy tonta. ¿Por qué si el Señor me está diciendo aquí que Él tiene ya, desde hace más de 2000 años, un plan para mi vida? ¿Por qué yo no voy a Él? Primero. Y le digo, ¿cómo salgo de esta? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Con quién lo hago? ¿A dónde voy? ¿Cuándo voy? Todas esas preguntas son para el Señor, para que Él pueda resolverlas. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa de Él. Y a veces no tenemos respuesta por dos cosas. O no le clamamos o pedimos mal. O pedimos para nuestro propio deleite. Tenemos que pedir es para el deleite del Señor. Porque cuando lo agradamos a Él, les aseguro que nosotros somos los más beneficiados. Necesitamos buscar y conocer el plan de Dios. Necesitamos saber la bitácora de Dios. Necesitamos, como los hijos de Isaacar, conocer los tiempos de Dios para hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Él, no la mía, no la tuya, es la voluntad de Él. Y mientras nosotros lo busquemos a Él, no solamente como repetir, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero nosotros queremos que sea nuestra voluntad. Dios no está obligado a cumplir tu voluntad. Dios está obligado a cumplir su palabra, su voluntad. Y cuando Él te da a ti y me da a mí una palabra, tenemos la garantía que será hecho. Tenemos la garantía, el sello del Espíritu Santo. Tenemos firmado, cúmplase y hágase. Porque Él lo firmó. Porque puso de medio su nombre. Tenemos que entender que Él es el protagonista. Tú y yo no somos los protagonistas. Él es el centro. Nuestra vida gira, debe girar alrededor de Él, disponerlo, rendirnos hacia Él, como cantábamos ahorita, menguar para que Él crezca, porque la meta es crecer a la estatura de Él. La meta no es crecer a la estatura del que tengo al lado, de mi líder o de mi pastor o del apóstol. No, tenemos que entender que en el cuerpo de Cristo cada uno tiene un papel que solo él o ella puede cumplir. Dios no hace excepción de personas y es muy posible que a veces tú pienses que Dios no se acuerda de ti, que Dios se olvidó de ti. Tanto tiempo orando por esto y nada pasa. Pues ¿sabes una cosa? Ríndete. De Dios es el tiempo. Yo recuerdo, el Señor me está recordando ahora que yo una vez tenía una necesidad económica fuerte. Y le pedí. Y tenía como algo que me debía salir del Seguro Social. Y créanme, el día que me salió,
era cuando más la necesitaba. Del Señor son los tiempos. El Señor es el que sabe. Él es el alfa y es el omega. Y Él conoce cuándo darte esa respuesta precisa. Él no llega ni antes ni después, llega justo a tiempo. El segundo punto que te quiero compartir es: camina en el legado, haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero ¿y qué me ha llamado Dios a hacer? Vayamos a 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Cómo voy de tiempo? Dominio propio. Dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprendas, exhortes con toda ¿qué? Paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Ocupémonos de lo que Dios nos ha mandado. Pero ¿qué es un legado? Aquí tengo algunas definiciones. Dice: es un bien material que una persona deja en testamento a otro. El hijo que quiso conservar la herencia. ¿Cuántos de esos hijos aquí quieren conservar la herencia que Cristo nos dejó? Esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, donde está la verdadera riqueza. Pero también legado es sucesión, transmisión de un patrimonio, de una fortuna. Cuando nosotros hablamos de legado, estamos hablando de valores, de principios del reino de los cielos. Porque muchas personas, y yo no me escapo de eso, antes pensaba que el legado era dejarle un bojote de plata a mis hijos, casas, dejarle carro, darle la mejor educación en una universidad 1A. Pero ¿de qué sirve eso si los principios y los valores del reino de los cielos no están escritos y compartidos y enseñados en la casa, en tus hijos? Si tus hijos, si mis hijos tienen a Cristo en su corazón, lo tienen todo. Hay mucha gente con mucho dinero, con muchos títulos. Ahora, yo no estoy en contra de eso. No, porque a Dios también le interesan los que están en eminencia, los que razonan, los que tienen alto conocimiento. No en vano dice la palabra que las riquezas del impío serán ¿para quién? Pero no es que el Señor se las va a quitar, es que el Señor le va a dar un redireccionamiento, como nos los ha dado a nosotros, en poner las cosas en lo que son verdaderamente esenciales en nuestra vida. Entonces, son principios, es la transmisión de principios morales, valores, ideas y un modelo
de vida. Jesucristo, si somos sus discípulos, Él es el modelo a seguir. Él es el modelo a seguir. Y el legado cristiano realmente tiene que ver con ser semejantes a Jesús. Ser semejantes a Jesús. Él no nos llamó únicamente para plantar iglesias. Él nos ha llamado para construir su reino, para establecer su reino en esta tierra como está en el cielo. Entonces necesitamos, tú y yo necesitamos enfocar toda nuestra energía a conocer quién es Él, cuál es su propósito, cuál es mi destino, mi llamado de destino, cuál es el legado que he recibido de Él, pero también el legado que por ser hijos del Rey, herederos del reino, debo trasladar a los otros. Nosotros somos sus instrumentos solo por su gracia y su favor. Y como también cantábamos allí, todo lo que somos es por Él, es para Él, es por su gracia, es porque se plació en dárnoslo, no porque tú y yo no los merezcamos. El mundo allá afuera, en mi casa, en mi familia, en mi comunidad, en el sector, están experimentando la manifestación de los hijos de Dios. Pero Jesús nos dejó un legado. ¿Cuántas cosas te has preguntado? ¿Cuánto legado te ha dado Dios? De principio nos dejó esa herencia. Aquí hay sus pensamientos, hay tus derechos, tus deberes, las promesas, pero Jesús también nos dio el legado del Espíritu Santo. Él nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Él nos ha dejado tantas cosas, nos dio su redención, su salvación, restauró la relación con el Padre, nos ha dado un ministerio de reconciliación para que nosotros operemos en Él. Él es un ejemplo a seguir, una herencia. Revisa tu herencia. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tremenda herencia. Si los tenemos, nadie es más rico que nosotros. Nadie podrá ir más lejos que nosotros. Nadie podrá ser ese instrumento por el cual fluya Él en hechos, milagros sobrenaturales, una unción poderosa, cambios y transformación. El hecho que tú lo tengas y yo lo tenga en mi corazón implica que por donde tú pongas tu pie, eso el Señor te lo entrega, pero también traerás transformación. Debe ver la luz de Jesús en tu vida. El apóstol Randy, que falleció, yo lo veía como mi abuelito, una persona preciosa. Yo de él, los que tuvimos el privilegio de conocerlo, es como esa persona que tú la ves y fluye. Se sabe que es una persona que ama, un padre, una persona que busca que vivas en la plenitud de Cristo, que invierte su vida. Y eso es lo que el Señor espera del liderazgo. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de los que estamos aquí. El Señor quiere fluir. El Señor quiere hacer una revolución en tu espíritu,
quiere revolucionar el mundo contigo. Y tú eres ese instrumento. Tú eres ese instrumento que traerá transformación a las naciones. Porque Él, como el apóstol Randy, que lo siguió, que siguió su ejemplo, que dependió de Él, que lo escuchó, que no se movía, que no se creía más que nadie, que siempre estaba viendo de cada persona sin distinción. ¿Qué te ha dicho Dios que yo pueda recibir? Tenemos que aprender a hablar de lo que Dios está haciendo. Tener esa humildad. Dios lo trajo de Estados Unidos con una visión para Cali. Pero esa visión y ese legado no solamente fue para toda Colombia, sino que trascendió las fronteras. Tú sabes que Dios lo quiere hacer contigo cuando te dice nuevos tiempos, nuevos comienzos, nuevas conquistas. Tú eres un conquistador. Tú no estás llamado para estar sentado a mirar desde lejos. Tú estás llamado para ser un conquistador, para establecer el reino de Dios. Y nosotros tenemos una bendición, porque con nuestros pastores hemos caminado en ese legado. La pastora Cintia y el pastor Harold son fruto de ese cuidado, de ese legado del apóstol Randy. En tus hombros, en mis hombros, hay generaciones. Pero tenemos que activar la fe. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que seguir sus instrucciones y apreciar el legado. Porque así como el apóstol Randy, que vivió por fe, porque ¿cuántos recuerdan que tenían como un 20% su corazón funcionando? ¿Cuántos años no vivió de esa manera? Lo sustentó su fe. Porque él no se murió cuando los médicos decían, y no porque los médicos sean malos, sino porque como todos nosotros son limitados, pero para Dios ilimitado, que prepara casa para cada uno, hay un día. Y ahora que Él no está, tú y yo tenemos que comprometernos a que ese legado, esa semilla que Él sembró, siga prosperando y se convierta en un bosque. Un bosque de gente que ama al Señor, que tiene un corazón apasionado por el Señor, que es amador de su presencia. Y por último, eres un embajador. Tú eres, no se te olvide que tú eres un embajador y una embajadora del Rey de Reyes. ¿Y qué hacen los embajadores? Representan al país de donde eres. Aunque vivimos aquí, dice la palabra, nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo y nosotros lo representamos a Él. Necesitamos conocer ese reino, el corazón del reino. Necesitamos conocer los pensamientos del reino y necesitamos hablar solamente lo que habla el Padre. No hables por tu cuenta. Yo no quiero hablar de mi cuenta, sino solo lo que el Padre me diga que hable. Porque si solo hablo eso, me voy a mantener integridad, en santidad, agradándolo a Él. Y lo van a reconocer a Él, no a mí. Van a querer de lo que Él tiene. Y como embajadores, tenemos un ministerio. ¿Qué hacen los ministros? Defienden. ¿Cómo se llama ese ministerio? Ejecutan ese ministerio. Reconciliación.